espermatogénesis masculina o espermatogénesis se lleva a cabo en el testículo y bueno, básicamente consiste en una serie de procesos que va a dar lugar a espermatozoides, ¿sí? Bueno, acá esto obviamente es un diagrama muy simple de lo que es la espermatogénesis, en la mitad pasan un montón de cosas que ahora vamos a ver, pero bueno, esto es como un pantallazo general, ¿sí? Lo que vemos es que a partir de una espermatogonia, que es la célula menos diferenciada de la línea germinal masculina, se van a formar por cada espermatogonia 4 espermatozoides, ¿sí? Los cuales tienen la mitad de la información de la espermatogonia, ¿sí? Y son todas distintas entre sí. Siguiente. Bueno, una principal diferencia entre la espermatogénesis y la ovogénesis, que en realidad ya lo mencioné previamente, es que bueno, a partir de una espermatogonia se van a formar 4 células, 4 gametas, mientras que en la mujer, a partir de una ovogonia se va a formar un solo óvulo. Entonces, esta sería una de las principales diferencias. Bueno, lo vuelvo a decir, bueno, como ustedes saben, todas las células somáticas tienen, en el humano tienen 46 cromosomas, ¿sí? A esto se lo llama 2N. Y bueno, a excepción de las gametas, que son las únicas células N, ¿sí? Porque tienen la mitad de la información. Al tener la mitad de la información, al juntarse un espermatozoide con un óvulo, ambos haploides, es decir, ambos con la mitad de los cromosomas, se va a formar un cigoto que es 2N, es decir, que tiene 46 cromosomas, que es bueno, la cantidad de información, digamos, para formar un individuo. Entonces, como que el objetivo, así, a grandes rasgos de la espermatogénesis es justamente formar células que tengan la mitad de la información, ¿sí? O sea, que a partir de una célula en un estadio muy temprano de la línea germinal masculina, que tiene 46 cromosomas, va a haber durante el proceso de espermatogénesis una reducción de la información genética, que va a dar lugar a espermatozoides con 23 cromosomas. Bueno, esto es todo lo que yo les mencioné previamente que va a pasar, todo lo que antes estaba simplificado, acá está un poco más completo. Estos son distintos estadios por los que va a pasar cada célula de la línea germinal, ¿sí? Empezando por la espermatogonia A, que incluso dentro de las espermatogonias también hay distintos estadios de diferenciación. Las espermatogonias B, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátidas y finalmente los espermatozoides. Bueno, la espermatogénesis se divide en 3 fases, ¿sí? La fase proliferativa, en donde va a ocurrir continuamente la mitosis, y como que el personaje principal, digamos, es la espermatogonia, esta célula menos diferenciada. La segunda fase es la división meiótica, va a ocurrir la meiosis. Esta es la parte en la que se reduce el material genético. Y el último paso es la espermiogénesis, que es la diferenciación, es como el último paso de toda la espermatogénesis. Hay que acordarse de no confundir espermatogénesis con espermiogénesis, que por ahí es un error común. Si la espermatogénesis es todo y la espermiogénesis es el último paso. Bien. Bueno, algunas células involucradas en la espermatogénesis son obviamente las células de la línea germinal, las células de Sertoli, que dan soporte estructural y metabólico a las células de la línea germinal, tienen receptores de FSH, lo cual es imprescindible para la ovulación espermática, regulan el desarrollo de las células de Leydig y fagocitan el citoplasma, el exceso de citoplasma de los espermatozoides al final del proceso. Las células de Leydig tienen receptores de LH y bueno, la principal fuente de testosterona en el hombre viene de esta célula fracción del LH. Sí. Bueno, ¿dónde ocurre todo esto? Como les dije previamente, esto ocurre en el testículo, pero más específicamente en los testículos seminíferos. Los testículos seminíferos son tubulares que están muy superenrollados adentro del testículo, y si se hace un corte transversal del túbulo, lo que se puede ver es esto. Está lo que sería el paso intersticial,
lámina basal que rodea el túbulo, después el espacio abdominal, ¿sí? Que acá podemos saber bien qué hay en cada cosa, y la luz. O sea, en este corte lo que se ve es, en el intersticio van a estar algunos vasos y las células de Leydig. En el espacio abdominal, igual esto voy a mostrar una imagen mejor después, en el espacio abdominal van a estar las células de Sertoli y las células de la línea germinal. Y si vemos una partecita de este corte en aumento, se vería lo que tenemos ahí a la derecha, que como ven, las células de la línea germinal no están dispuestas al azar, sino que más cerca de lo que es la lámina basal van a estar las espermatogonias, ¿sí? Que son las células menos diferenciadas. Y bueno, esto, lo que es, digamos, todo esto grande es la célula de Sertoli, y arriba de todo estaría la luz del túbulo. Entonces, a medida que nos vamos alejando de la lámina basal, vamos a encontrar estadios más avanzados de la espermatogénesis, ¿sí? Entonces tenemos las espermatogonias, después los espermatocistos primarios, secundarios, las espermátidas y finalmente, más cerca de la luz, los espermatozoides, que no van a ser espermatozoides hasta no liberarse a la luz de los túbulos. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, por eso les decía que después iban a ver una imagen más clara. Acá, bueno, se ve, como dije, en el intersticio, los vasos. ¿Sí? Como por fuera del túbulo están los vasos y las células de Leydig. Ahí están en un margen acá. En el espacio abdominal, las células de Sertoli, sí, que como dije les dan soporte a todas las líneas todas las células de la línea germinal, que son estas, que van, a medida que van avanzando en el proceso de espermatogénesis, se van acercando hacia la luz. Siguiente. Bueno, esto de vuelta a lo mismo, pero en la vida real, digamos, es un corte histológico en donde vemos exactamente lo mismo, ¿sí? Lo más blanco es la luz, la lámina basal y todas las células desde la lámina basal hacia la luz, siempre encontrando estadios más avanzados a medida que la célula se acerca a la luz. Bueno, esto lo mismo, también un poco más detallado. De vuelta al espacio intersticial con los capilares, con las células de Leydig, la lámina basal, la célula de Sertoli, que es la grande, ¿sí? La que es toda violeta, y las espermatogonias, espermatocitos, espermátidas y espermatozoides, que están los de arriba como a punto de ser liberados hacia la luz. Bueno, es la misma imagen, pero lo que marqué acá fue la barrera hematotesticular, que también está determinada por las células de Sertoli. Lo que ocurre es que, bueno, justamente es una barrera que divide lo que puede ser reconocido por el sistema inmunológico de lo que no. Bueno, el sistema inmunológico termina de formarse más o menos a los 6 meses de vida, y el proceso de espermatogénesis va a empezar en la pubertad. Entonces es importante que los espermatozoides queden como por fuera de esta barrera, porque si son reconocidos por el sistema inmunológico, se van a unir a anticuerpos antiespermáticos, lo cual puede ser una razón para que la persona tenga problemas de fertilidad. Bueno, a modo de repaso quise poner estas diapositivas como para entrar en lo que es mitosis y meiosis, para hacer como un repaso. Bueno, como saben, el ADN cuando se condensa forma los cromosomas. Los cromosomas pueden clasificarse según dónde se encuentra el centrómero. El centrómero es lo que une el brazo corto del cromosoma con el brazo largo, y el brazo corto y el brazo largo forman una cromátida, ¿sí? Nosotros generalmente vemos el cromosoma así, con dos cromátidas, y hay que tener en cuenta que cuando lo vemos así es porque la información genética está duplicada, ¿sí? Cada cromátida tiene exactamente la misma información. Los cromosomas homólogos, como saben también, los cromosomas están siempre de a dos,
siempre tenemos pares de cromosomas, unos de origen paterno y otros de origen materno. Y bueno, estos cromosomas van a codificar para la misma característica en la persona, pero la información puede ser distinta. Acá se me ocurrió un ejemplo donde marcamos el mismo sector del cromosoma, en donde imagínense que hay un gen que codifica para la capacidad del pulgar de extenderse hacia atrás. Pero bueno, esto es un individuo que el cromosoma paterno tiene información que permite que el pulgar sea extensible, mientras que el cromosoma materno no lo permite. Entonces, eso es como para que se entienda que codifican para la misma característica, pero la información entre los dos homólogos puede diferir. Bueno, esto es para recordarles las tres fases, porque voy a empezar a hablar de cada una. Tenemos entonces la fase proliferativa, en donde las espermatogonias van a hacer mitosis, van a generar más espermatogonias. La segunda fase, que es la de meiosis, que es donde hay una reducción de la información genética, y la última parte, que es la espermiogénesis. Bueno, la fase proliferativa, como les dije, las espermatogonias son las células menos maduras de la línea germinal, se dividen constantemente por mitosis, dando lugar a células idénticas, y son stem cells, ¿sí? Tienen el potencial para repoblar los testículos. Es decir, si un hombre es expuesto a factores que puedan afectar a los espermatozoides, como rayos o pesticidas o agentes patógenos, con que tenga espermatogonias, estas espermatogonias van a poder repoblar los testículos y, bueno, por un lado dividirse por mitosis y por otro lado dar lugar a nuevos espermatozoides. Siguiente. Bueno, un repaso de lo que es la mitosis. Acuérdense que la espermatogonia, como les dije, es 2N, es decir, tiene 46 cromosomas, y va a dar lugar a otras 2 espermatogonias con la misma cantidad de cromosomas. Antes de la mitosis, el material genético se va a duplicar, es decir, que va a pasar de 2N a 4N. Y luego va a entrar en lo que es la mitosis propiamente dicho, la profase. Siguiente diapositiva. En la profase lo que va a pasar es que este ADN se condensa formando los cromosomas, aparece el uso mitótico, que es donde se van a colocar los cromosomas, que es importante para que la división de la información sea balanceada, y desaparece la envoltura nuclear. Bueno, en la metafase los cromosomas se van a ordenar de acuerdo al plano ecuatorial. Esto, como les dije, para que la división de la información sea balanceada. En la anafase, las cromátidas van a empezar a irse hacia los polos. Entonces, si hasta ahora, si yo les dije que la espermatogonia era 2N y duplicó su información, ahora al dividirse va a quedar, cada célula va a quedar 2N, es decir, igual que al principio. Por eso se van a formar 2 células iguales. Bueno, en telofase desaparece el uso mitótico, aparece de vuelta la envoltura nuclear, y finalmente en citocinesis se termina de dividir el citoplasma, se descondensa la cromatina y se forman 2 células idénticas a partir de una. Las espermatogonias A, entonces, además de hacer esto al hacer mitosis y generar más espermatogonias, pueden diferenciarse en espermatogonias B. Y estas espermatogonias B son las que van a seguir, digamos, el camino de la meiosis para dar lugar a los espermatozoides. Bueno, la meiosis consiste de 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. De vuelta voy a hablar un poco de cada parte. Siguiente diapositiva. Bueno, al igual que en la mitosis, en la meiosis también se duplica el material genético. La célula de la línea germinal que va a entrar en meiosis es ya el espermatocito primario, ¿sí? O sea, que
el que duplica la información, o sea que pasa de ser 2N a 4N. Bueno, en la profase lo más importante que va a pasar es el crossing over. Siguiente diapositiva. Bueno, el crossing over es el intercambio de información entre cromosomas homólogos. ¿Se acuerdan? Los cromosomas homólogos son los que están, los pares, que son uno de origen paterno y uno de origen materno. Bueno, lo que va a pasar es que cada cromosoma va como a buscar su homólogo, van a unirse a través del centrómero, van a hacer lo que se llama sinapsis o apareamiento cromosómico y van a intercambiar información, es decir, un cromosoma le va a pasar su información al otro y viceversa. El crossing over es muy importante porque es lo que va a permitir la variabilidad genética dentro de la especie. ¿Sí? Esto en gran parte va a ser lo que permita que los 4 espermatozoides que se forman a partir de una espermatogonia sean distintos. Bueno, estas son las etapas de la profase, es más o menos lo mismo que les conté recién, pero en etapas. Las etapas son, bueno, el leptoteno, donde ya los cromosomas duplicados empiezan a condensarse, cigoteno, donde empieza la sinapsis, que es esta unión entre los cromosomas homólogos. En vaquiteno lo que va a pasar es el crossing over o entrecruzamiento, que es el intercambio de información. En diploteno empiezan a ya separarse y en diacinesis ya están separados y están listos como para seguir con la meiosis. Y fíjense que durante la profase la envoltura nuclear va desapareciendo. Bueno, la siguiente fase es metafase y bueno, al igual que como vimos en mitosis, lo que pasa es que los cromosomas se van a ubicar en el plano ecuatorial sobre el uso meiótico, pero en lugar de ubicarse un cromosoma por cada microtúbulo, se van a ubicar 2 cromosomas por cada microtúbulo porque cada uno se va a ubicar en el mismo microtúbulo que es su homólogo. Acá está la metafase más en detalle. Como ven, en cada microtúbulo hay 2 cromosomas que son los homólogos y este es un segundo momento que es importante para la variabilidad genética, porque fíjense que si los cromosomas azules son paternos y los rojos son maternos, no se van a ubicar todos los paternos de un lado y todos los maternos del otro, sino que la ubicación va a ser al azar. Y esto va a permitir que cuando los cromosomas homólogos migren hacia los polos, quede como información paterna, más información paterna en una célula y más información materna en otra. Todo al azar. Siguiente. Bueno, acá ocurre entonces la primera división, ¿sí? La división de los cromosomas homólogos, y como partíamos de la duplicación del ADN, o sea, una célula 4N, al dividirse la información, vamos a tener 2 células 2N, ¿sí? Esto ya recibe el nombre de espermatocito secundario. Y bueno, recuerden que yo dije que los espermatozoides, la adaptación genética es N, con lo cual todavía nos va a faltar una división más. Bueno, la segunda división de la meiosis está justamente en la meiosis 2 y bueno, es básicamente lo mismo, va pasando todo lo mismo que en la meiosis 1, solo que en la anafase, en lugar de separarse los cromosomas homólogos, lo que va a pasar es que se van a dividir las cromátidas hermanas, ¿sí? Entonces, ahí sí, veníamos de un espermatocito secundario, que es 2N, entonces, al haber otro momento, otra división, vamos a tener las espermátidas que son N. Bueno, esto es como medio un repaso de todo lo de recién. Entonces, la espermatogonia A, que era la menos diferenciada, puede hacer mitosis o puede diferenciarse en una espermatogonia B. La espermatogonia B es la que a partir del espermatocito primario va a entrar en meiosis. El espermatocito secundario va a resultar de la primera división meiótica y las espermátidas resultan de la segunda división meiótica. Es decir, que hasta acá ya tenemos la cantidad de cromosomas de información genética que necesitamos, pero todavía obviamente falta como darle la morfología del espermatozoide. Siguiente.
Bueno, y en eso consiste esto que yo les decía, que es el último paso, que es la espermiogénesis. Es la diferenciación de las espermátidas a espermatozoides. Y bueno, como ven y como les dije, la información genética es la misma, pero hay cambios a nivel morfológico. Siguiente. Estos cambios son el desarrollo del flagelo. Bueno, las mitocondrias se van a concentrar en la pieza media para darle energía al flagelo para la motilidad. Se va a desarrollar el acrosoma, ¿sí? que se desarrolla a partir del aparato de Golgi. Se condensa todavía más el material genético, se reemplazan las histonas, que es lo que condensa el material genético, se va a reemplazar por protaminas, las cuales condensan el ADN todavía más, y esto va a evitar que haya cualquier tipo de actividad, replicación o transcripción. Es decir, el espermatozoide ya tiene la información que necesita, ya no va a duplicar su ADN, no va a transcribir, nada. Y bueno, y por último se pierde el exceso de citoplasma. Como pueden ver, el espermatozoide casi no tiene citoplasma, la cabeza es casi todo núcleo, y ese exceso de citoplasma va a ser fagocitado por las células del Sertoli. Bueno, luego lo último que ocurre es la espermiación, la liberación de los zoides a la luz de los túbulos seminíferos, como creo que lo dije antes, hasta que la célula no está liberada hacia la luz, no se considera un espermatozoide totalmente maduro. Y bueno, un dato que me parece importante es que una vez que los espermatozoides se sueltan hacia la luz de los túbulos, todavía no tienen movilidad propia, porque la movilidad propia la van a tener en el epidídimo, o sea, ellos se van a soltar, digamos, a la luz de los túbulos, que son estos, y hasta no llegar a la cola del epidídimo, que es esto, no van a tener movilidad propia. Bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Estamos haciendo un